Al fin acabó esta pesadilla y Perú de una vez por todas se despide de lo que ha sido una pésima participación en clasificatorias mundialistas. Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de lo que ha sido este último partido de Perú por clasificatorias sudamericanas. Y sí, al fin acabó esta pesadilla, porque eso es lo que ha sido las clasificatorias sudamericanas para Perú, que básicamente acabaron con cualquier tipo de expectativa muy temprano. Es cierto que matemáticamente hablando todavía teníamos posibilidades incluso en esta última fecha doble, lo cual era muchísimo premio, pero muchísimo premio para el desempeño que había tenido el equipo peruano durante toda la clasificatoria. Pero por este tema de que la FIFA quiere meter a cualquiera al mundial y que teníamos en Sudamérica 7 de 10 cupos para por lo menos ir al repechaje si es que iba séptimo, bueno, esto nos dio aire hasta la penúltima fecha para ver si podíamos tentar la posibilidad de clasificar. Lo peor es que por lo menos uno de los resultados que se nos tenía que dar se terminó dando. Venezuela perdió ambos partidos por goleada y probablemente si Perú ganaba ambos partidos podía tentar la chance de superar a Venezuela. Luego la victoria de Bolivia nos hubiera dejado fuera, pero por lo menos hubiéramos tenido la chance de estar hasta el último minuto del partido con Bolivia con las expectativas de que podríamos haber clasificado. Claramente no lo merecíamos, era demasiado premio el siquiera estar con posibilidades de clasificar hasta la penúltima fecha. Perú debió haber sido eliminado muchísimo antes. El rendimiento en las clasificatorias ha sido paupérrimo. Las primeras clasificatorias que he visto fueron las de Sudáfrica 2010 y sinceramente siento que estas son peores incluso. Y eso que esa vez también habían partidos en los que no competimos, pero por lo menos desde la capacidad individual te podías encontrar otras cosas. Podías, no sé, tal vez pensar en que en un futuro las cosas podían salir mejor con los jugadores que tenías. Ahora ya ni eso tienes. Tu mejor jugador hoy fue Grimaldo, que no sé si suma 5 partidos jugando estas clasificatorias, creería que no, y que ahorita está jugando en Letonia. Tu mejor jugador del partido de hoy, el que más intentó en ataque, el que más generó, el que más desequilibró a la defensa de Paraguay, es un jugador que juega en Letonia. Se acabaron los Farfán, se acabaron los Guerreros, se acabaron los Pizarro, se acabaron los Loco Vargas, se acabó incluso hasta un delantero como Johan Fano, ya no lo tenemos, ya no hay ni siquiera de dónde escarbar. Y a pesar de que ahorita está hablando con aires de reclamo, en realidad el nombre correcto de la sensación que he tenido durante estos días y hasta hace poco es tristeza. Ni siquiera decepción, es directamente tristeza, porque te das cuenta de que no hay por dónde puedas agarrarte algo de esperanza para pensar en que se viene un futuro mejor. No hay por dónde. Y para los que nos gusta tanto el fútbol es verdaderamente triste, es penoso ver cómo no tenemos ninguna expectativa por ver cómo las cosas mejoran, porque sabemos que no van a mejorar, porque sabemos que tenemos una Federación Peruana de Fútbol que cada vez hace las cosas peor. En el partido anterior con Uruguay me concentré en hablar un poco desde la dejadez del juego, en hablar de que de repente el equipo no dejó todo en la cancha, porque la verdad me pareció que fue así. El día de hoy Perú, no sé si motivado por la localía, por las pocas personas que habían en la tribuna o por algo de amor propio, no jugó tan mal como con Uruguay, pero aún así se perdió y perdimos una larga racha de partidos por los puntos que teníamos contra la selección paraguaya, que prácticamente era uno de nuestros hijos, por así decirlo, así como se conoce en el fútbol, junto a la selección de Ecuador, que eran normalmente selecciones que a pesar de ser mejores que Perú, siempre nos las arreglábamos para sacar buenos resultados contra ellos. En estas clasificatorias ni aún así hemos podido. Paraguay y Ecuador nos han ganado partidos, que eran cosas que antes no pasaban, por lo menos en las últimas 2 clasificatorias. Sin embargo, hoy me parece que ya desde el juego no hay mucho por decir. Ibáñez va a dejar la selección. Ni siquiera sabemos si este 11 es el que va a continuar jugando para los próximos años en los amistosos o en las próximas clasificatorias. Entonces no hay mucho que rescatar del juego, salvo que Grimaldo fue el que más intentó, que a Kenji Cabrera le sigue costando la camiseta blanquirroja y poco más que decir también. Pero lo principalmente
preocupante en lo que acabamos de ver es que justamente no hay mejora posible porque no tenemos materia prima. Nos faltan jugadores para competir las eliminatorias sudamericanas. Si comparamos la selección de Perú, jugador por jugador, contra todas las selecciones que juegan las clasificatorias Conmebol, vamos a ver que estamos en desventaja contra todos menos con Bolivia. Y Bolivia está yendo al repechaje, pero ahora Bolivia tiene la altura de La Paz, ahora tiene la altura del Alto, juegan con otras condiciones. Pero aún así deberíamos ser capaces de poder estar sobre ellos. Si es que no lo estamos, es porque la capacidad individual de nuestros jugadores no les da. Traigamos al entrenador que traigamos, tenemos muy poca materia prima con la cual trabajar desde abajo. Y ese es un problema de un círculo vicioso que ya todos conocemos, de una federación que tiene un campeonato con 19 equipos, de una federación que no fomenta las divisiones de menores, de una federación que no tiene bien armado un torneo de reservas, de una federación que también trata como si fuera un campeonato de barrio a la Liga 2 y a la Liga 3, que son en este caso la segunda y tercera división de nuestra competencia nacional, que aunque no parezca, cuando hablamos de formar jugadores nacionales, es muy importante tener una segunda división y una tercera división con un nivel aceptable, con canchas donde se pueda jugar, donde el jugador esté acostumbrado a jugar a un cierto estándar que le permita luego llegar a primera y poder seguir desempeñando y creciendo en su juego. Normalmente los países que sacan buenos jugadores tienen segundas y terceras, cuartas divisiones con un nivel más que aceptable que les permite tener una pirámide, una estructura del fútbol profesional que justamente permita a los futbolistas crecer. Acá tienes canchas malas, estadios en mal estado, entrenadores que no tienen los estudios necesarios para estar donde están, argollas en las divisiones de menores, en las reservas. Se conocen, son secretos a voces las tarifas incluso que cobran algunas reservas para poder jugar. Entonces estamos en un sistema podrido, con una federación que no es capaz de establecer una comisión de licencias como la gente, con el equipo del presidente de la federación que asciende por fallos arbitrales, rivales que se quitan por el camino también con decisiones que parecen bastante subjetivas y bastante curiosas, por no decirlo de otra manera. Entonces nos estamos dando cuenta de que el fútbol peruano básicamente es un mercado que le pertenece a Agustín Lozano y que hace y deshace lo que se le da la gana, con árbitros que cobran a tiempo y otros que no, y curiosamente los que cobran a tiempo son los que se ven más cercanos a él, que a veces juegan pichangas en la federación o con gente de la federación, e incluso el cuñado del presidente de la federación ha estado en una terna arbitral de su equipo profesional que está en la primera división. Con todas esas cosas que estoy mencionando, pues obviamente no va a haber un ecosistema en el cual se puedan desarrollar buenos futbolistas. No hay incentivos para trabajar en menores. Los menores juegan, si es que los profesionales juegan en canchas como en las de Sullana, por ejemplo, imagínate dónde juegan las divisiones de menores. Si es que los equipos de primera división tienen esas instalaciones, imagínense las que tienen las divisiones de menores. El año pasado habían equipos que entrenaban en las primeras fechas, entrenaban en parques. Imagínense dónde entrenan las divisiones de menores. Entonces, o las condiciones en las que entrenan las divisiones de menores. Así, obviamente no va a salir ningún jugador que puede estar a la par de nuestros rivales en Sudamérica. Antes nos las podíamos arreglar con los jugadores que salían porque no había tanta competencia relativa con nuestros rivales en el torneo que jugábamos. Nos alcanzaba sacando jugadores con talento, porque la formación no era tan de primerísimo nivel en otros países. Antes nosotros no formábamos, pero nuestros rivales en Sudamérica tampoco formaban los jugadores. ¿Quiénes llegaban? Los que tenían más talento, porque ninguno de los países se centraba en formar jugadores, porque no había la tecnología, no había el conocimiento, de repente incluso no había la inversión. Pero ahora ya estamos en el siglo XXI, estamos en 2025 y todos los países obviamente ya desarrollaron tecnología, desarrollaron a sus profesionales, invirtieron en el deporte, le dedicaron tiempo, sacaron la corrupción de en medio y por lo tanto están sacando futbolistas porque hay interés, hay inversión privada y se hacen las cosas bien.
porque ellos están viviendo en 2025. Mientras tanto, en Perú seguimos en la edad de piedra, donde todo se hace como hace 50 años, y por lo tanto siguen llegando los que tienen talento, sí, pero cuando llegan ya no tienen las posibilidades de competir al mismo nivel, porque ya tantos años de formación que se pudieron haber aprovechado se desperdiciaron y no hay por dónde competir. Y así se va a continuar este círculo vicioso por todo el tiempo que esta federación lo quiera, porque al final, queramos o no, los autores de cada éxito deportivo y de cada fracaso deportivo que pueda lograr una institución, un país, un club, son los dirigentes. El que ha sacado bicampeón a la U es el señor Gian Ferrari. El que apagó la luz en Matute en 2023 fueron los dirigentes de Alianza. Quienes sacaron bicampeones a Alianza en 21-22 fueron los dirigentes. Quienes hicieron que Cristal tenga su época dorada en la década del 2010 fueron los dirigentes. Porque así es. Los dirigentes son los que obran en favor o en contra del futuro de un club, con sus buenas y malas decisiones. Finalmente, está bien, la portada se lo llevan los jugadores, se las llevan los técnicos, los hinchas recuerdan a los planteles, recuerdan al 10 del equipo, al 5 que se tiraba de cara, recuerdan los golazos que se hicieron, recuerdan las remontadas históricas, sí, recuerdan las hazañas deportivas, pero en realidad el que firma, al fin y al cabo, el autor de la obra que se ve, el autor de la obra grande es el dirigente. El dirigente es el que decide traer a este o a ese entrenador. El dirigente es el que decide, en el caso de un club, a qué fichaje traer. Y en el caso de una federación, decide qué políticas deportivas van a tomar en cuenta para poder desarrollar el fútbol. Y también deciden si es que darle paso a la corrupción o no. Deciden a qué intereses hacerle favores. Si es que trabajar en favor de desarrollar el fútbol peruano, o trabajar en favor de ciertos intereses particulares que nada bien le hacen justamente al desarrollo del deporte. Este video prácticamente ha sido una catarsis de lo mal y lo triste que me siento de ver cómo se ha podido tanto en tan poco tiempo, después de haber llegado a 2 repechajes consecutivos con Gareca, que en realidad esto no hace nada más que mostrarnos que ese par de campañas fueron 2 islas que se hicieron en base al trabajo de ciertas personas y al esfuerzo de un plantel de jugadores que nos dio sus mejores años, la época dorada o el prime de cada uno de ellos, como se dice ahora, pero que esto no sirvió en nada para hacer un crecimiento sistemático en favor del fútbol peruano. Eso simplemente fue una gesta particular que sí, la disfrutamos todos, pero que ahora se ve muy lejana de volver a vivir. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Ya nos estaremos viendo en el próximo partido, que en este caso será sobre la U, en su visita a Arequipa para enfrentar a Melgar por la Liga 1. Y hoy más que nunca, porque queremos a la selección en las buenas y en las malas, arriba Perú.